Buenos días, comenzamos la grabación de esta penúltima clase de nuestra cátedra Proyectos Artísticos y Culturales de hoy, miércoles 20 de enero del 2021. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante práctico. Vamos a tratar de generar una clase bastante dinámica en el sentido de poder transmitirles a través de la pantalla ejemplos prácticos de cómo se construye una planilla de actividades, una carta Gantt, la cual es un instrumento o una herramienta de planificación y control importante para la ejecución de iniciativas o proyectos. Un poco de resumen de lo que estuvimos trabajando durante las últimas dos clases. Recordar la importancia del objetivo general, el para qué y el para quién, el qué y para qué vamos a hacer y para qué. Recordar que siempre es objetivo, neutro, no indica cantidad ni acción, sino que una finalidad, una misión. Los objetivos específicos están ligados con actividades, con acciones. El cómo vamos a alcanzar, ejecutar, desarrollar ese objetivo general es cuantificable, es medible. Recuerden siempre el concepto SMART, que les va a permitir tener un concepto mucho más acabado y mucho más certero eh, en materia de redactar objetivos específicos. Y luego tenemos los resultados, que si bien es cierto, los proyectos artísticos culturales lo plantean, no lo solicitan en esta línea, pero sí es importante mencionarlo en la fundamentación y en el resumen general, porque el resultado finalmente está asociado con la acción, con el resultado del producto cultural que ustedes van a desarrollar, la convocatoria a la cual van a aspirar, el número de beneficiarios que van a participar de la actividad, etc. Por lo tanto, el objetivo específico siempre está ligado a una acción y a un número, una actividad y un dato numérico. Pero bien, ¿cómo llevamos esto a la práctica? Porque dentro de todas las formulaciones de proyectos, cualesquiera sea la naturaleza de este, se van a encontrar con la necesidad y la obligación de desarrollar y explicar las actividades. Cuando nos piden generar y describir las actividades, lo que nos están solicitando es que nosotros redactemos y expliquemos en un orden lógico y coherente cuáles son los pasos que vamos a seguir a través de actividades, acciones para la consecución de nuestro proyecto. Piensen en un manual, piensen en un libro de instrucciones. Cuando compramos un televisor, una consola, nos llega un repuesto, compramos cualquier electrodoméstico, cualquier eh, aparato o dispositivo tecnológico, viene adosado, viene incorporado un librillo, que es el manual de instrucciones. Y muchas veces ese manual de instrucciones te establece un orden lógico para poder habilitar el equipo. Así, cuando ustedes compran un celular, lo primero que les va a señalar quizás va a ser, uno, antes de usarlo, cárguelo 100%. Dos, inserte la tarjeta. Tres, descargue algún software, alguna aplicación. Cuatro, dónde está contacto. Cinco, cómo se llama. Y así podría seguirles señalando ejemplos en diferentes materias. Por lo tanto, lo que hace
este manual, este instructivo es entregar un orden lógico de cómo se tiene que ejecutar la operación para que sea exitosa. En los proyectos pasa exactamente lo mismo, porque cuando nosotros abordamos la carta Gantt, abordamos el calendario de actividades, lo que le estamos entregando al jurado, a los evaluadores, al fondo que nos va a ponderar nuestra iniciativa, es la coherencia, la certeza y la claridad que tenemos respecto a las actividades que vamos a ejecutar para alcanzar los objetivos específicos y generales, que nos hemos propuesto. Por lo tanto, aquí lo que nos miden por sobre todas las cosas es realidad. ¿Cuánto nosotros manejamos el proyecto y qué capacidad tenemos para poderlo desarrollar? Para poder establecer en un cuadro Excel, para el caso de esta prueba, pero para las formulaciones ustedes van llenando automáticamente la actividad y le van entregando fechas. ¿Cuál es la combinación de la carta Gantt? Acción y tiempo. Acción y tiempo. Una actividad que va a permitir ser parte de un eslabón, de una parte de las actividades y acciones que en su conjunto permiten alcanzar los objetivos del proyecto. De esa forma, voy a volver más adelante con ejemplos prácticos, reflejándoles en la pantalla formularios de proyectos, tanto del FNDR como de Fondos Cultura, de cómo se expresa. La idea es que ustedes aprendan a desarrollar en la tabla Excel. Es un proceso muy simple. Y más simple es cuando completan el formulario del Fondos Cultura o del actual FNDR 2% Cultura, porque ustedes incluyen la actividad y dentro de la ventana emergente que se abre frente a ustedes, van a colocar las fechas de cuánto va a durar esa actividad y la van a describir. Por lo tanto, no tienen que estar contando con los dedos, no tienen que estar llenando celditas, simplemente en estas dos calendarios que se van a abrir, que es desde hasta, ustedes van a poder establecer en el tiempo, en este ideal etéreo que flota, que todavía no existe, pero que ustedes lo tienen que aterrizar para demostrar cómo van a ejecutar esas actividades, cumplir esos objetivos específicos de acuerdo a la formulación y de acuerdo a la declaración de beneficiarios que tienen. Los dejo con dos videos antes de entrar a lo práctico, exhibiéndole ejemplos de diagramas o cartas Gantt. Hola, hoy día vamos a hablar sobre las cartas o diagramas Gantt. Es una tremenda herramienta de la planificación y el control tanto de proyectos como de negocios. Las cartas Gantt son originarias desde el enfoque científico, este enfoque que nace con el gran propulsor de Frederick Taylor. Uno de sus grandes seguidores fue Henry Gantt, quien fue el que construyó estas herramientas. Esta herramienta asegura que las actividades estén planificadas y que este orden sea un orden lógica de esta. Por lo tanto, es una herramienta de planificación y procesos y control, ¿cierto?, en los procesos de la organización. ¿Cómo se elabora una carta Gantt? Los pasos a seguir son los siguientes. Primero, hay que identificar las actividades o tareas a desarrollar para alcanzar un objetivo. Por ejemplo, podría ser un objetivo el lanzamiento de un producto en una empresa o desde el punto de vista personal podría ser que su objetivo sea sacar el título de ingeniero comercial.
Por lo tanto, para cualquiera de los dos objetivos hay un sinfín de tareas que hay que desarrollar. Por ejemplo, para el lanzamiento de un producto, habrá que hacer un estudio de mercado para detectar las necesidades que el producto tiene que satisfacer, realizar un estudio de factibilidad económica, de factibilidad técnica, hay que hacer prototipos antes de lanzar el producto al mercado. Para el caso de sacar el título de ingeniero comercial, las grandes actividades que tienen que hacer es desarrollar cada uno de los programas de asignatura, ¿cierto? De los cursos que ustedes tienen en estos 5 años. Luego, el paso número 2, se debe identificar los tiempos de desarrollo de las actividades o tareas, ya sea horas, días, semanas, meses, etc. Para el caso del lanzamiento del producto, ¿cierto? El estudio de mercado se demorará 1 o 2 meses, por ejemplo. El estudio de factibilidad económica, un mes, por ejemplo. El de factibilidad técnica, otro mes más. El desarrollo del prototipo, ¿cierto? Un par de semanas, etc. En el caso de el sacar la carrera de ingeniería comercial, los tiempos son semestrales. Las asignaturas duran un semestre cada uno. Luego hay que determinar la secuencia lógica entre las actividades a desarrollar. Por ejemplo, yo no puedo hacer un prototipo para el lanzamiento de un producto si yo no tengo identificado cuáles son los materiales que yo necesito. Lo mismo va a pasar, ¿cierto?, para sacar la carrera de ingeniería comercial. No puedo, ¿cierto?, realizar el curso de contabilidad 2 si yo no he aprobado el curso de contabilidad 1. Luego que ya tenemos toda esta información, lo que hay que hacer es hacer este diagrama, que es que a través de una columna incorporamos todas las asignaturas, o mejor dicho, todas las actividades, dependiendo cuál es nuestro objetivo, y luego a través de barras nosotros identificamos los tiempos de demora de cada una de esas. Veamos un ejemplo. Supongamos que una empresa le pide al área de recursos humanos un proceso de contratación y entrenamiento para 10 operarios. El área de recursos humanos identifica que para realizar ese objetivo deben desarrollar ciertas actividades, como son el reclutamiento del personal, es decir, llamar a que la gente participe en un proceso de selección. Luego es la selección propiamente tal, que es la revisión de currículum, entrevista, etc. Luego de ser seleccionado un grupo de trabajadores, ¿cierto?, que son los 10 que estaba solicitando, realizar el proceso de contratación a través, de ciertas firmas que hay que solicitar, y luego hay que hacer un proceso de inducción. Este proceso de inducción significa dar a conocer, algunos lineamientos generales de la empresa. Y luego se termina con una actividad de entrenamiento que es cierto que significa capacitar al trabajador en la función que va a desempeñar. En la columna 2 está el paso 2 de elaboración de la carta GAN, que significa identificar los tiempos que se demoran para cada una de las actividades. Por ejemplo, para reclutamiento, que es la actividad A para nosotros, se demoran 3 días. Para el proceso de contratación, un día, y para el término de entrenamiento, 3 días. Y en la tercera columna tenemos el tercer paso para la elaboración de la carta GAN, donde dice cuál es la secuencia lógica de cada una de las actividades. Por ejemplo, la actividad de reclutamiento es la primera actividad y no tiene una predecesora inmediata. En cambio, la actividad B no puede ser iniciada antes que termine la actividad A, que es la de reclutamiento. Por ejemplo, contratación se puede realizar después que se haga la selección, e inducción y entrenamiento se pueden hacer ambas en forma paralela, ¿cierto?, después de que se haga la actividad de contratación. Tenemos, por lo tanto, el paso 1, el paso 2 y el paso 3 en este cuadro. Veamos el paso 4. Aquí tenemos la carta GANS confeccionada, donde en la primera columna están, ¿cierto?, las 5 actividades A, B, C, D y E, y por otro lado, en la primera fila, ¿cierto?, tenemos los días que tenemos pensado en realizar este proceso. Es así que la actividad A, que empieza, ¿cierto?, al inicio del día 1 y se demora 3 días. Luego, la actividad B, que dice en la primera tabla que puede ser
iniciado solamente después de A, por lo tanto puede iniciar en el día 4 y se demora 2 días, es decir, el día 4 y el día 5. La actividad C se puede realizar una vez terminada B y por lo tanto se puede iniciar en el día 6. Luego tenemos la actividad D y E, que son actividades que pueden iniciar ambas en conjunto después de terminar C. Por lo tanto, las ambas pueden empezar en el día 7, cuando inducción tiene 2 días y entrenamiento 3 días. Por lo tanto, nosotros cuando vemos esta carta Gantt, nos damos cuenta que el proyecto completo se demora 9 días, lo cual podemos dimensionar solamente a través de esta carta Gantt y no en la primera tabla. Por lo tanto, vuelvo a insistir que es una tremenda herramienta para identificar los tiempos de un proyecto, para identificar la planificación y elaborar procesos de control en las actividades que nosotros desarrollamos. Muchas gracias. Perfecto, y ahora vamos a compartir un segundo video práctico que nos va a permitir generar la introducción para el trabajo práctico, aunque estemos telemáticos, de cómo se construye una carta Gantt con ejemplos claros del FNDR y de el Fondart. Hola, un gran saludo a ustedes, estudiantes de Duoc UC, que están cursando la asignatura MAT 102, Herramienta de Gestión. Con este video damos inicio a la segunda unidad de la asignatura llamada Conceptos Básicos de Gestión de Proyectos, viendo el contenido Gestión de Proyectos o Carta Gantt. El indicador de logro para este video es el que estás leyendo, que construyas un diagrama de Gantt o una carta Gantt en un entorno de Excel de acuerdo a las etapas y plazos del proyecto descritos en un problema. Pero, primero que todo, tienes que saber que un proyecto es un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas que permiten alcanzar objetivos específicos, limitados por un presupuesto, la calidad del producto o servicio establecido previamente y un lapso de tiempo definido. Un proyecto surge como respuesta a alguna necesidad, ya sea económica, personal o social, y finaliza cuando se obtiene el resultado deseado, es decir, cuando los objetivos planteados inicialmente fueron logrados. Para lograr organizar todas las actividades que son parte de un proyecto, se utiliza una herramienta llamada diagrama de Gantt o carta Gantt. Es el diagrama más antiguo y quizás el que más se utiliza. Consiste en un cuadro de doble entrada donde en el eje vertical se anotan las distintas tareas a realizar y en el eje horizontal se representa el tiempo de duración de estas, expresado en días, semanas o meses según cuánto dura el proyecto. Cada tarea se representa con un rectángulo situado a la altura de la tarea y va desde donde comienza hasta donde termina. Sin embargo, no indica las relaciones totales existentes entre actividades. Lo que aquí podemos visualizar, por ejemplo, es que la primera tarea corresponde a especificar necesidades. Y de acuerdo al eje horizontal, su rectángulo asociado va desde el 0 hasta el 2. Es decir, nos da a entender que esta primera tarea dura 2 semanas. Luego existe una segunda tarea llamada diseño de programas que parte acá, es decir, parte recién cuando la primera tarea haya finalizado. Y en base a esto surge el concepto llamado de precedencia, que nos está diciendo que recién esta segunda actividad o esta segunda tarea va a empezar cuando termine la primera. Entonces decimos que la precedencia de diseño de programas es especificar necesidades. O en otras palabras, debe finalizar esta primera actividad para recién dar inicio a la segunda. En este mismo diagrama vemos que hay una tercera tarea llamada diseño de base de datos que también empieza recién cuando haya finalizado la primera labor. Por lo tanto, para esta tercera actividad, su precedencia también es especificar necesidades.
La diferencia es que para la primera situación o en la segunda tarea en estricto rigor hay una duración de 4 semanas porque partimos en la 2 y terminamos en la 6, mientras que la tercera labor tiene una duración de 2 porque parte la semana 2 y finaliza en la semana 4. Es decir, este diagrama o carta Gantt nos dice, primero, cuáles son las tareas a realizar, segundo, cuánto dura cada una de las tareas representado por la longitud del rectángulo, pero además cuál tarea se debe realizar para recién empezar a hacer la otra. Ahora veamos cómo elaborar una carta Gantt en nuestro ambiente Excel. Acá te propongo un ejemplo donde cada actividad está siendo representada por letras mayúsculas, cuál es la precedencia para cada una de las tareas y cuál es la duración para cada una de estas mismas actividades. ¿Qué podemos hacer primero? Seleccionamos esta primera columna para poder empezar a construir nuestra carta Gantt. Seleccionamos la columna, simplemente copiamos y pegamos acá, para así tener el mismo orden establecido anteriormente. Ahora veamos qué otra información nos entrega esta tabla. La primera tarea, representada por la letra A, no tiene precedencia, por lo tanto es la primera que se realizará. Y nos está diciendo que tiene una duración de 3 semanas. Lo que podemos hacer a continuación entonces es, aquí, anotar semanas, para empezar a crear nuestro eje o nuestra línea de tiempo. Como son 3 semanas, ocupemos un cuadro para cada semana, es decir, semana 1, semana 2, semana 3. Por lo tanto, para indicar que esta primera labor dura 3 semanas, lo que haremos es seleccionar estos 3 cuadros que me estarían representando las 3 primeras semanas y lo representaremos con un color, es decir, le daremos color a estas 3 celdas. Para esto, en la parte superior del mismo inicio, dentro del grupo fuente, está esta opción que nos permite darle color de relleno. Ustedes seleccionen el color que deseen. Por ejemplo, color rojo. Con esto entonces logramos representar que nuestra primera actividad representada por la letra A dura un total de 3 semanas. Ahora veamos qué pasa con la actividad B. Vemos que esta actividad tiene como precedencia A. ¿Qué significa eso? Que nuestra actividad B recién va a empezar aquí, dando a entender que debe terminar A para darle comienzo a B. Ahora, esta actividad B tiene un total de 7 semanas. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Para no estar anotando uno a uno los números, aquí hay una alternativa que nos entrega el Excel para facilitar esto. Seleccionemos estas 2 celdas y posiciona el cursor en la esquina inferior derecha, sobre este cuadro verde que está justo a la esquina. Ocurre que el cursor cambia a ser una cruz negra, hacemos clic y mantenemos para así arrastrar hacia la derecha para que automáticamente el Excel nos rellene el resto de las celdas con números consecutivos. Ahí hicimos aparecer, por ejemplo, desde el número 1 hasta el número 18. Ahora veamos entonces la duración de la actividad B. Como dura 7 semanas a partir de esta celda, va a significar entonces que hay que seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, aquí está la extensión de nuestra segunda actividad y entonces ocupamos color para rellenar estas celdas. Puede ser el mismo color o puede que ocupes otro. Va a depender de lo que tú estimes conveniente. Sigamos con la tercera actividad, la letra C, cuya precedencia es B. Es decir, recién aquí partiría la tercera actividad y su duración es de 3 semanas. Por lo tanto, seleccionamos estas 3 celdas y para indicar que corresponde a la actividad C, ocupamos color. La siguiente actividad, la D, su precedencia también es B. Por lo tanto, esta cuarta actividad también empezará en esta celda, pero su duración es de 4 semanas. Por lo tanto, llenamos 4 celdas y empleamos un color para representar esta actividad. La quinta, representada por la letra E, tiene como precedencia a D, es decir, recién aquí estaría partiendo con una duración de 6 semanas. Es decir, nos corremos un poco hacia la derecha y seleccionamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
A esta le damos un color distinto. Y para no creer que aquí nos quedamos entre comillas corto, es decir, nos hicieron falta semanas, podemos repetir el procedimiento anterior. Seleccionamos estos dos números, el 17 y el 18, nos posicionamos en la esquina inferior derecha y arrastramos para seguir completando. Volvamos a la tabla original para poder obtener la última actividad, la F, cuya precedencia es C. Es decir, cuando haya finalizado esta actividad representada por el color amarillo, recién acá puede empezar nuestra actividad. Y son solamente 2 semanas. Entonces seleccionamos estas dos celdas, las representamos de otro color, y con esto que hemos logrado, chiquillas y chiquillos, representar o construir una carta Gantt que nos indica en qué orden se van realizando las actividades, cuánto dura cada una de ellas y cuál debe terminar para recién empezar otra. ¿Qué podemos hacer como para darle mayor distinción? Seleccionemos todas las celdas empleadas y le vamos a hacer aparecer bordes o las líneas que me hacen la división entre una semana y otra. Para esto, ¿qué hacemos simplemente? Dentro del mismo grupo llamado fuente está esta opción o esta herramienta que nos permite agregar bordes a las celdas. ¿Cuál vamos a seleccionar? Todos los bordes, para así ver finalmente que la primera actividad realmente dura 3 semanas, que la segunda dura realmente 7 y lo mismo con el resto de las actividades. Entonces, como cierre de este video, podemos decir que primero que todo, un proyecto es un conjunto de actividades que busca lograr algún propósito. Y este proyecto está compuesto por actividades. Una forma de organizarlas es mediante una carta Gantt. Y en esta carta Gantt se debe saber el orden de estas actividades, la duración de las mismas y las precedencias. Es decir, cuál se debe realizar para recién llevar a cabo otra actividad. Como siempre, esperando, chiquillas y chiquillos, que esto haya quedado muy claro, nos encontramos en un próximo video. Que estén muy bien. Perfecto. Creo que de esa forma hemos podido, más que esté hablando yo, poder graficar derechamente a través de un video en cómo se construye esta carta Gantt. Actividades, tiempos. Pero ahora veamos en la práctica cómo esto se materializa. Y antes de eso, les voy a mostrar un formulario de postulación de Fondos Cultura, y que se caracterizan principalmente por ser bastante técnicos, pero ustedes se darán cuenta que conservan los elementos principales que ya están trabajando. Una parte se van a encontrar al comienzo. Todo esto es digital, por lo tanto lo van a encontrar en la plataforma de Fondos Culturas, y ustedes lo único que van a ir es llenando celdas y guardándolas de acuerdo al tiempo que vayan dedicando a la formulación o al momento que tengan la documentación obligatoria o complementaria que les permita cumplir con aquellos aspectos obligatorios de la formulación de la postulación. Siempre en la primera parte nos vamos a encontrar con los datos del proyecto, los datos del concurso, el responsable, el rango de las actividades. Por eso es tan importante esta materia, porque ustedes van a tener que ejecutar su proyecto de acuerdo a los rangos, a los plazos, a los parámetros de tiempo que ofrece el concurso, el fondo al cual están postulando. No es cuánto ustedes quieran, sino que es de tal fecha a tal fecha, porque existe también un proceso posterior que es administrativo, que es la rendición y el presupuesto. Pues bien, ahora vamos a ver en lo práctico cómo esto se va desarrollando. Y esto tiene por nombre la formulación principal, donde ustedes van a definir, llenando casillas, cuáles son las características, naturaleza, línea a cual están postulando, para luego dar paso al resumen ejecutivo, que tal como lo conversábamos ayer, el resumen ejecutivo
por un tema práctico, yo siempre sugiero que lo redacten al final, una vez que hayan concluido la formulación en grueso del proyecto, porque tal como su nombre lo indica, es un resumen del resumen del resumen de todo lo que ustedes han trabajado y que es en sí mismo el contenido del proyecto. Luego, se dan cuenta, el resumen ejecutivo es eso, donde aquí tenemos incluidos los objetivos, los fundamentos, las actividades y el presupuesto. Luego, algo que ustedes están trabajando actualmente, que son los fundamentos del proyecto. ¿Por qué se ejecuta? ¿Qué se busca satisfacer? ¿Qué se busca alcanzar? ¿Cuál es la inspiración, la motivación? ¿El por qué lo están haciendo? ¿Debido a qué lo están haciendo? Citando fuentes, citando ejemplos, mostrando en dónde ustedes encontraron la inspiración o han recabado fuentes bibliográficas o de investigación para poder desarrollar. Luego tenemos los famosos objetivos generales y objetivos. Y aquí, observen, el objetivo general es claro, visibilizar la trascendencia histórica, social y cultural de las montañas de la región de Antofagasta a través de una reinterpretación fotográfica autoral que ponga en valor su presencia ancestral en el territorio de Atacama la Grande desde una reflexión artística. Ese es el objetivo general, no estamos hablando ni de actividades ni de números, estamos hablando de un objetivo. Estamos hablando de algo a cumplir, una meta a lograr, algo que nos estamos proponiendo. Este es un caso de un proyecto de creación artística. Y luego tenemos los objetivos específicos. Por ejemplo, crear una serie fotográfica. Crear una serie fotográfica. Que estemos creando una serie fotográfica significa que ya estamos creando un número determinado de imágenes. Es número. Programar un calendario de exposiciones. Estamos programando un calendario de actividades con fecha, con número. Vamos a fortalecer la difusión y el uso de la página web, apoyar el proceso de difusión. O sea, estamos hablando de acciones que son cuantificables. Se pueden llevar a números y se pueden medir. Luego está la descripción, que hasta las últimas fases del Fondart, efectivamente, uno tenía que describir el paso a paso, uno tenía que llevar a palabras esta carta. Ustedes se dan cuenta que en el fondo lo que uno hace, esta es una carta Gantt escrita, no es gráfica. Entonces lo que nosotros llevamos a las palabras es el calendario de actividades. Lo describimos, lo definimos, le entregamos contenido y lo explicamos. De modo tal de que el evaluador pueda leer, entender qué vamos a hacer durante ese determinado lapso de tiempo. Entonces señalamos que el proyecto se ejecutará siguiendo un plan de trabajo que abarca 4 grandes áreas. Mire, ya estamos pensando en procesos. Son 4 grandes áreas, 4 grandes trabajos que van a permitir alcanzar el objetivo. Por una parte, la investigación y la gestión. Por otra parte, el registro fotográfico, el trabajo en terreno. Tercero, la producción y el diseño, la producción del libro, del material gráfico, y finalmente la difusión de todo ese proceso. Entonces tenemos investigación y gestión, actividad 1, registro fotográfico, actividad 2, producción y diseño, actividad 3, difusión, actividad 4. Pero cada uno de ellos conlleva una serie de actividades y acciones específicas. Entonces, en la investigación, obviamente que tenemos que recopilar información, tenemos que estudiar, tenemos que discriminar, resumir. Y en cuanto a materia de registro fotográfico, tenemos que salir a terreno. En materia de producción, tenemos que recopilar textos y antecedentes, ver la maquetación. Y en cuanto a la difusión, generar un calendario de actividades. Y todo eso se lleva finalmente, porque luego hay temas que son como las actividades de difusión, la creación de audiencia, estamos hablando de fondos cultura, nos lleva a tener una visión de estas características. Actividades. Entonces nos enfrentamos y señalamos que la primera será de investigación y gestión. Y la definimos. Información pertinente a las montañas abordadas por el proyecto. ¿Dónde se va a ejecutar?
fecha de inicio y fecha de término. En este caso, un mes. Y aparece un mes. El proyecto se ejecuta entre marzo y diciembre. Un mes. Luego decimos que la difusión y avance del proyecto se va a llevar a cabo durante toda la ejecución. Porque nosotros desde el momento cero vamos a ir narrando y contando cómo lo vamos a ejecutar. Siempre va a haber una fotografía, un material, a fin de ir generando esta expectativa del lanzamiento. Y así podemos seguir viendo que se van determinando otra acción que son las expediciones que se van a desarrollar entre marzo y julio, la redacción de los textos, es decir, del contenido del libro, de la publicación entre marzo y junio, las reuniones de coordinación entre marzo y el mes de septiembre, el diseño y producción del material entre marzo y noviembre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo el lanzamiento en el mes de diciembre. Entonces, todas estas actividades siempre ustedes las van a tener presentes porque deben ejecutarlas de esa forma y es como ustedes se van a guiar. Aquí hay algo más cortito. Me cambié de proyecto. Esto es para la creación de una revista. Lo mismo, describir la actividad. Y otra vez tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de término. Y en este caso el proyecto está pensado entre abril y diciembre. Y como está pensado entre abril y diciembre y vamos a generar un boletín, una revista, el primer paso que tenemos que hacer es la maquetación de la revista y el proceso de edición y producción del contenido de la primera revista. Entonces nosotros definimos que nos vamos a demorar 2 meses en aquello. ¿Para qué? Para estar precisamente trabajando durante estos meses el contenido, la producción y la edición para estar haciendo el primer lanzamiento en el mes de junio. Si ustedes se pueden dar cuenta, este es una carta Gantt que automáticamente crea fondos cultura cuando uno va llenando la información. Tiene que tener un orden lógico de secuencia, igual que estar tocando una partitura de una sinfonía. Ustedes, claro, la pueden ejecutar. La idea es que esto, la carta Gantt, es la partitura. En tal sentido, el director o el músico que lee la partitura sabe leer música, lo va a poder ejecutar porque va a entender perfectamente el movimiento 1, 2, 3, 4. Y cuando ingresan o participan las diferentes familias de la orquesta para poder generar el ensamble. O si lo trabajamos de una forma diseccionada, el director podrá trabajar por familias o por filas para poder preparar ensayos. Esto es exactamente lo mismo. Piensen que la carta Gantt es una planificación de un ensayo en música clásica o en una actividad artística. Sigue la misma lógica. Y en ese sentido, nosotros podemos encontrar nuevamente el tercer ejemplo, son 3 ejemplos los que dejé, un tercer ejemplo que dice relación ya con un proyecto que es mucho más chiquitito, que se ejecuta en 3 meses y que no es necesario hacer tanta faramaña y pensar que son 8 meses, 9 meses y que tengo que tener un gran grupo humano. Aquí es un taller, así de simple. Y todos los proyectos piden difusión, preproducción, producción, postproducción y una serie de actividades que te permiten generar el taller. Entonces, yo declaro la preproducción de la actividad de certificación en el mes de septiembre y octubre, porque yo voy a ejecutar en octubre 2020 esta actividad. La difusión, hacer un fondo de difusiones todos los meses. El curso de certificación lo dejo en octubre 20. La primera actividad comunitaria en octubre 20 y la segunda actividad comunitaria de las personas capacitadas en el mes de noviembre. Una carta Gantt pequeñísima que cumple con los objetivos de un proyecto que cuesta 800.000 pesos. Y así, les voy a mostrar otro ejemplo que dice relación con el FNDR, donde ustedes van a crear también su carta Gantt y de esta forma ustedes van a poder desarrollar, les voy a compartir la pantalla, no sé si ahora sí, exactamente el material que vamos a exhibir.
confundió, pero ahí está. Este es manual y es más o menos lo que yo estoy aspirando a que ustedes desarrollen de acuerdo a lo que es material de clases que les he expresado este día. Imagínense, vamos a la misma revista, pero desde el ámbito de la FNDR. Entonces señalamos que el diseño, maquetación, edición y control de la revista, seguimos siendo un boletín, una revista, como va a ser mi mensual, el trabajo siempre va a ser un mes antes. Y el proceso de edición y el de diseño siempre van a ser 2 meses antes del lanzamiento. Es decir, si el lanzamiento es en enero, yo estoy trabajando noviembre, diciembre, enero. Luego existe todo un trabajo de difusión de cápsulas audiovisuales. Difusión es constante. La producción del material de difusión, constante. La habilitación de la página web, cuando tengamos el material. El plan de medios, difusión, también constante durante todo el proyecto. La traducción va a estar supeditada al trabajo previo de edición de contenido, la conversión digital una vez que tengamos todo el material para poder diseñar el boletín, la revista, la circulación va a estar determinada de acuerdo a la fecha de lanzamiento, la emisión por canales de televisión amigos de la misma forma, la ceremonia de lanzamiento, y así suma y sigue. A lo que apunto es que ustedes pueden comenzar trabajando perfectamente con esta característica de proyecto. Pueden enumerar cuáles son las actividades que ustedes pretenden desarrollar, qué es lo que tienen en mente, hacer un sistema bastante simple de trabajo, calendarizando, y como lo están viendo en pantalla, que una serie de actividades, hitos, y ustedes tienen que trabajar ciertas actividades entre medio y les va a permitir generar la carta Gantt. Sobre las diferentes preguntas que me han desarrollado, que dicen relación con el contenido del correo de la carta Gantt, es solamente referencial. Ustedes perfectamente podrían pescar su Word, tal como yo lo voy a estar haciendo en este momento, abrir una hoja y empezar a señalar. Bien, vamos a pensar específicamente en esta unidad. Por ejemplo, unidad, vamos a hablar de la cátedra. Unidad 1. Que vimos la vez anterior. Introducción a las culturas y las artes. Esa es la unidad número 1. Esa es nuestra actividad número 1. Bueno, ¿y qué conlleva la actividad número 1? La actividad número 1 conlleva concepto de cultura, concepto de artes. Luego vimos el primer semestre el rol del gestor cultural. Luego vimos las herramientas de gestión cultural. Y luego pasamos a la unidad 2, que fue institucionalidad cultural de Chile. Y vimos en primer término administración pública. Y dentro de la administración pública vimos Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, gobierno regional. Luego de gobierno regional vimos municipalidades. Luego vimos la sociedad civil. Luego de la sociedad, dentro de la sociedad civil vimos la ley 20.500, la ley 19.416, corporaciones, se le quita la tilde, y fundaciones, para luego seguir con en materia de sociedades, y dentro de sociedades vimos la empresa responsabilizada, la SPA, tipos de sociedades, etc. Entonces ustedes aquí tienen 2 unidades y las vamos a empezar a ordenar. Insertar. Entonces este es el título de la canción. Este es el módulo, la unidad 1. Esta es la unidad 1. Perfecto. Y dentro de la unidad 1 tenemos todas estas actividades.
Entonces estas actividades, nosotros les vamos a ir tal como señaló, les vamos a empezar a regalar cuadritos, pero aquí en este, de la unidad 2, contamos con 3 subunidades. Tenemos la de administración pública, le vamos a colocar ese color. Tenemos la sociedad civil y tenemos las sociedades. Por lo tanto, dentro de la unidad 1, que es una gran, tenemos 4 grandes temas. Y los vamos a señalar como clases. Estoy armando simplemente el plan de asignatura de nuestra carrera. Entonces, ¿cuándo vamos a trabajar el plan 1? Perfecto, el concepto cultura, lo vemos ahí. El concepto de arte lo vamos a ver en la segunda clase. El rol del gestor en la tercera clase. O el rol del gestor lo podríamos ver en 2 clases. Y luego el de las herramientas de gestión cultural en 3 clases. De tal forma, nosotros ya tenemos 7 clases ocupadas. Y ya tenemos nuestra primera carta Gantt de la unidad 1. Y ahora nos vamos a la unidad 2. Y la unidad 2 empieza a crecer ya el ámbito de aplicación, porque ya pasamos a 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y así sucesivamente ustedes van a ir llenando, porque si ya tienen la actividad de semana 1 a las 7 ocupada, obviamente que la unidad 2 es el resultado de la unidad 1 y tendrían que utilizar, ver el tema del ministerio en la semana número 8. Y el gobierno regional en la semana número 9 y las municipalidades en la semana número 10. Y así pasamos a la sociedad civil y así consecutivamente. Esa es una forma bastante simple, cómoda, cómo tienen que desarrollar su carta Gantt. Ahora, ¿cuál es la dificultad? La dificultad radica en que, claro, yo se los ejemplifiqué, se los grafiqué de una forma muy simple, pero la idea es que aquí, en estos espacios, vaya, por ejemplo, vamos a pensar rápidamente un proyecto que no estén ejecutando. Investigación y gestión. Entonces ustedes van a desarrollar investigación y gestión, que es parte de la unidad 1. Esta actividad está centrada en la recopilación de material bibliográfico que permita a los ejecutores generar un marco teórico para el plan de asignatura de los talleres que ejecutarán en favor de los beneficiarios. Ahí hay un par de mañas de ajustamos texto y les queda. Y esa es una actividad. Y así ustedes van a ir consecuencialmente, de acuerdo a la naturaleza del proyecto que ustedes deseen desarrollar, ir llenando esas celdas. Espero que esta clase, que es un verdadero experimento, porque es mucho más fácil trabajarlo en vivo. Definitivamente es mucho más fácil ejecutarlo en vivo. Les haya permitido tener con mayor claridad cómo se ejecuta una carta Gantt. No es complejo. Yo les voy a mandar a sus correos electrónicos los 2 videos del día de hoy para que tengan una referencia de la próxima semana. No es difícil. Lo complicado es ponerse a ordenar uno mismo y describir la actividad para que ésta tenga lógica. Quedan abiertos los micrófonos para dudas, consultas referente a la carta Gantt o este instrumento para definir actividades. Hola, profe. Hola, hola, ¿qué tal? Adelante, te escucho, Marcelo. Marcelo, ¿cierto? Sí. Sí. Tengo una duda, pero es de lo mismo de ayer. Vale. Cuando estábamos hablando sobre los beneficiarios indirectos, Sí. estaba pensando, por ejemplo, una persona que lee, por ejemplo, mi tesina,
y quiere trabajar en ella, ¿podría considerarse un beneficiario indirecto? Lo es. Muy buen punto. Lo es. Lo es porque cuando tú entregues el material, ese material va a quedar alojado en algún archivo, en alguna biblioteca, en alguna fuente de datos. Es importante que para que sea cuadradita toda la historia, redondita, tú puedas señalar dónde va a ser, dónde va a quedar alojado. Pero independiente de eso, independiente de ese comentario, que es como para perfeccionar más la formulación, en este caso tendrías que definirlo con palabras bonitas, que sería que un beneficiario indirecto sería, te estoy dando la alternativa, y para que todos los compañeros también puedan desarrollarla, si es que la tienen en mente, es redactar algo, beneficiario indirecto, la comunidad estudiantil, la comunidad universitaria, la comunidad que desee acceder a material bibliográfico especializado. Y así tú estás definiendo a alguien que se va a beneficiar indirectamente de tu trabajo, pero le va a servir. Esa es la gracia del beneficiario indirecto. Entonces, la gracia está en redactarlo. No le tengan miedo a buscar en internet. Busquen. De repente se encuentran con buenas definiciones y con buenas ideas que ustedes después aplican de una forma ya mecánica con el tiempo. Pero sí, Marcelo, efectivamente, y es correcto, tú puedes considerar ese grupo, esa población como beneficiarios indirectos de tu proyecto. Ya, profe, gracias. Profe, una consulta. Javier, adelante, cuéntame. ¿Es posible que la carta GAN en dos distintas actividades se puedan entrelazar? Me refiero a que se estén haciendo como en la misma semana. Sí. Sí, ¿Sí? perfectamente, perfectamente. Te voy a armar te voy a armar una carta GAN de un ensayo de música. O sea, Ya. piensa que la carta GAN es el ensamble. ¿Ya? Están todos ensayando. Tenemos, es mucho más fácil porque hay más instrumentos. Pensemos en la orquesta sinfónica. Los violines están ensayando, las violas, el contrabajo, los bronces, la percusión y las maderas. Y los vientos. Están todos por su parte. Cada uno tiene una actividad, pero cada uno está practicando y ensayando lo mismo. Pero dentro de su perspectiva, dentro de su partitura, su parte. El primero, violines primero y violines segundo están ensayando su parte y lo están haciendo a la misma hora. Lo están haciendo a la misma hora y el día de mañana se van a juntar para un ensayo general y tú vas a fijar el ensayo general. Y después vas a volver a separarlo. Ahora, solamente cuerdas, solamente bien, exactamente lo mismo. Piensa en un ensayo de orquesta y esa es tu carta GAN. Tú puedes cruzar las ideas, porque las actividades, porque pueden ir en paralelo. No es necesario que vayan secuencialmente 1, 2, 3. Puede ir el 1 y el 2 conviviendo en el mismo instante. Así que piénsalo de esa forma. Piénsalo como un ensayo de orquesta o un ensayo de una agrupación musical o folclórica o lo que fuera. Pueden convivir las actividades. Ok, profe, gracias. Por nada, Javier. Bueno, agradeciendo su presencia, voy a estar subiendo en un ratito más este video. Como les comenté, les voy a mandar por correo electrónico el material para que puedan trabajarlo. Así tienen una visión práctica. Siempre son buenos los tutoriales. Busquen tutoriales en YouTube. No es pecado, es bueno, existen buenos. Y aprendiendo haciendo, es mucho más fácil. Agradeciéndoles su presencia. Espero los trabajos para todos quienes vean el video a posteriori. Así que buen miércoles y nos estamos viendo el próximo martes para ver presupuesto. Que tengan una excelente jornada. Chao, profe.
Chao, compañeros.